Buenas noches, bienvenidos a La Manzana de la Discordia. Estamos aquí, su amiga Renata del Río. Vamos a hacerle Robleto justicia primero. a tu mamá. Bueno, hay que hacerle justicia, claro que sí. ¿No? Claro Renata que sí. del Río, sí, claro que sí. Y nuestro querido amigo Pancho Garfias. Buenas noches, Pancho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, propongo que platiquemos de un tema que está en curso, ¿no? Que es la revocación de mandato. Como todos saben, ¿no? La Constitución fue modificada para crear esta figura que permita a la población que no esté acorde con que el presidente en turno prosiga su mandato, pueda generar una actividad legal que consiste en convocar una elección para que el INE sea quien organice la consulta. Y esta consulta tiene condiciones. Tendrán que solicitarla un mínimo del 3% del padrón registrado en números, siempre y cuando además se acredite este mínimo en al menos 17 de las 32 entidades federativas. Y luego, si se convoca y se realiza la consulta, para que tenga validez oficial, tendría que haber el 40% de los votos respecto del padrón. Y esto resultaría si esa votación resuelve que el presidente en funciones se vaya o se quede. Esto ha provocado todo un oleaje de comentarios y de modificaciones al cabo del tiempo. Una de ellas fue el asunto de la pregunta. El presidente mandó una iniciativa para que la pregunta se modificara, lo cual produjo muchas discusiones también. Y bueno, ahora ya estamos llegado el tiempo de la recolección de firmas. Estamos en el momento de recolectar firmas. Mientras esto pasa, al INE en el reciente proceso de asignación presupuestal le fue recortado una cantidad sustancial de más de 4,000 millones de pesos para poder realizar este trabajo que resulta trabajo adicional. Como se lo recortaron, el INE dice, no tengo los recursos para poder llevarlo a cabo. Y estamos en mitad de esto, en el plazo de recolección de firmas, vamos a analizar cómo va eso. Y por otro lado, el INE ha resuelto, hoy se va a votar en el pleno del comité del INE, si pospone la realización hasta en tanto la Suprema Corte no se pronuncie respecto de la inconformidad. Ya se pronunció. Y entonces ese es el tema que queremos comentar. A ver, Pancho. Sí, bueno, la Suprema Corte, Pepe, le ordenó, instruyó al INE a hacer la consulta sobre revocación de mandato con el dinero que tenga. O sea, si es necesario disminuir el número de casillas, si es necesario bajarle al número de personas que hay que contratar para montar todo este tinglado, son 161,000 casillas, poco más de 100, que hay que distribuir a lo largo de todo el país porque es un ejercicio nacional. Así es. Entonces, todo esto pues tendrá que reducirlo y hacer una consulta que por falta de recursos no podría, de acuerdo a los argumentos del INE, hacerse como debe de ser. Propiamente, creíble, con todas las de la ley, para sacar un resultado creíble. Pero finalmente aquí el problema se origina en que los diputados, como bien lo señalaste, le amputaron esos 4,000 millones de pesos al presupuesto que había enviado el INE antes de que se aprobara el presupuesto de egresos de la Federación, y esos 4,000 millones eran precisamente para la organización de este ejercicio de democracia participativa. Déjame decirte que hay una polémica fuerte alrededor de si es realmente un ejercicio de revocación de mandato o, como lo ha tratado de manipular Morena e incluso el propio presidente, como de ratificación de su mandato. Un ejercicio en el que el presidente siente que una votación a su favor le restauraría, digamos, este control que ha tenido él sobre el país durante los primeros 3 años, que empieza a perder. Entonces, estamos en esa discusión, ya estamos sobre la recolección de firmas, por ahí se filtró
que han firmado perros, fantasmas, difuntos, cosa que pensábamos que estaba ya superada. Tú te recordarás aquellos operativos del ratón loco, los desayunos, que antiguamente eran práctica común en tiempos de elecciones. Bueno, pues parece que está ocurriendo un fenómeno similar porque no han logrado juntar ese 3% del porcentaje del padrón, perdón, por la redundancia, que obligatoriamente se requiere para que ese ejercicio se lleve a cabo. Ahora hay esta discusión de que no se han aprobado esos recursos porque todavía no está claro si van a juntar ese 3% para que el ejercicio se realice. Entonces ahí veremos qué sucede cuando el INE determine si alcanzaron esas firmas o si no se logró el 3%, entonces polémica terminada, no hay consulta para la revocación de mandato y que seguimos, y el observador sigue hasta el 24. Este asunto, Pepe, también tiene un sesgo esquizofrénico. ¿Otro? Es el más marcado. ¿Por qué lo digo? ¿Quién está impulsando con todo el revocatorio? El presidente y Morena. ¿Quién se opone con todo a que se realice ese ejercicio? La oposición. ¿No te parece que debería ser al revés? Qué bueno que tocas ese punto, Pancho, porque retomemos la idea original. La idea original es que aquellos que no estuvieran de acuerdo con que el presidente electo continuara su mandato, se les abría la posibilidad de convocar este mecanismo de participación. Por tanto, la iniciativa estaría del lado de quienes se oponen. Estos recolectarían la firma, solicitarían la realización de la consulta y el INE lo haría. ¿En qué momento la cosa giró? Giró cuando el presidente intentó modificar la pregunta y entonces de ya no queremos que esté, ¿no? La quería voltear en el sentido de preferimos que siga. Ahí se creó la sensación de que ahora el presidente está tomando la iniciativa y así fue. Desde entonces la ha tomado. La prueba de ello es que ahora quien se dedica a recolectar las firmas para motivar la realización es precisamente Morena. Frente a esto, la oposición ha interpretado que aquí hay gato encerrado. Y entonces, si la idea es que ellos convoquen, es precisamente para buscar una ratificación, digamos, aclamatoria, que le diera al presidente aire después de los resultados que no fueron tan positivos de junio pasado. Y por tanto la oposición dice, bueno, así las cosas, ahora nosotros convocamos a que no vayan a votar, ¿no? Entonces las cosas han girado, ¿no? Vayamos al tema de las firmas. Los plazos para la recolección de firmas están muy próximos a cerrarse. Los que han recolectado han ido portando más y más y más firmas. Por su parte, el INE revisa una a una de las firmas para ratificar, certificar que sean válidas. Y los datos que el INE produce noche a noche, por cierto, les invitaría a los interesados a que se asomen a la página del INE. Todas las noches, a las 12 de la noche, el INE publica el saldo de cómo va el avance de las firmas. Es muy interesante, porque si lo vemos así, el porcentaje total está muy distante de poder hacer pensar que antes del 25 logren las casi 2.8 millones de firmas. Primer dato. Segundo dato, los estados en donde recién Morena tuvo un triunfo en las elecciones recientes resultan peculiarmente bajos en la recolección de firma, lo cual hace pensar que resulta contradictorio con los resultados electorales recientes. Frente a esto tenemos dos casos excepcionales, la Ciudad de México y Tabasco, en donde el avance de la recolección de firmas es inmenso, es decir, por contra. Pero en cualquier caso, el proceso de recolección va muy bajo. Y aparte lo que tú dices, una vez, como se dice en nuestro lenguaje común, escarmenadas esas firmas, resulta que un porcentaje importante son inválidas.
inválidas porque no satisfacen las condiciones. Y hay todo lo que tú mencionabas como picaresca, ¿no? Hay fotografías que no son de gente sino de perros, no son fotografías de la credencial del lector sino de fotocopias, en fin, una serie de cosas que o bien son errores involuntarios o bien, por otro lado, son gatos que quisieron hacer pasar por liebre. De todas formas, la pregunta es, ¿habrá revocación de mandato? Primero, ¿la habrá en el tiempo establecido o no? Y del otro lado está la cuestión de los recursos. Pero si me permites, vamos aquí con nuestra amiga. ¿Qué nos tienes? Ay, no, les tengo unas cosas tremendas. Fíjate, les voy a platicar acerca del momento de un accidente que ocurrió en Tijuana. Una persona lamentablemente murió y 5 más resultaron lesionadas tras la caída del techo de una plaza. Bomberos y elementos de protección civil desalojaron a por lo menos 300 personas que se encontraban en el lugar. Hasta el momento se desconoce la causa del colapso y bueno, ahí tienen el video. También por otra parte, un hombre estaba robando objetos al interior de un auto, pero el dueño, que lo observaba a través de una cámara de seguridad, salió de su casa y sorprendió al ladrón con machete en mano a punta de golpes, lo lleva frente a las cámaras de seguridad y bueno, pues le pide que se arrodille frente a la cámara para que pida perdón. Como ven, estos son los virales hasta el momento. Ese pillo andaba robando. Andaba suelto y lo agarraron con un machete. Híjole, el tema de la inseguridad en todos sus niveles y colores está presente y eso es muy lamentable. Pero Pancho, volvamos sobre la revocación de mandato. Dado el capítulo en el que vamos de esta telenovela, ¿cuál crees que va a ser el desenlace? Mira, yo creo que el desenlace está muy claro. Sí va a haber una consulta mal hecha. Creo que la participación no va a alcanzar el 40% del padrón. No hay que olvidar que el presidente dijo que aunque no se alcanzaba el 40%, sí la mayoría, arriba del 30% más o menos, dijo alguna vez, vota porque se vaya a su rancho, se va. Va a depender cuánta gente, cuántos mexicanos quiere que se vaya a donde tiene su rancho, que tú sabes cómo se llama. ¿Será que el nombre que le puso es premonitorio? O no sé interpretarlo, pero ahí se los dejamos. Pero esto me lleva a otro comentario. Resulta especialmente interesante el modo como el presidente, no de ahora sino de siempre, estructura las situaciones. Él hace lo que comúnmente se llama apostar cruzado, ¿no? Crea la situación de tal forma que si resulta A, él gana, y si resulta B, también gana, ¿no? En este caso, si el INE no lo realizara, sería objeto de la acusación del presidente de haber estorbado este ejercicio democrático. Si con los recursos limitados lo hace de manera imperfecta, pues entonces cualquiera que sea el resultado, el presidente tendrá base para criticar el mal desempeño del INE. Si el resultado rebasara el 40% y fuera ratificado, él cantaría victoria de esta consulta no revocatoria, sino confirmatoria. Si no se llega a los 40 millones, él podrá decir que la boda de enemigos y opositores impidieron que así fuera. Si en la hipótesis que tú dices votara una cantidad considerable y en el remoto caso, digámoslo así, que la opción fuera que se fuera, pues él tiene inclusive la puerta abierta para desacreditar el ejercicio. Del otro lado, la oposición no ha sabido, digamos, responder a este juego de apuestas cruzadas y queda atrapada. En este caso, en la medida en que la oposición exhorte a que no se vote, se hace acreedor a la acusación de parte del presidente que, claro, están en contra de un ejercicio democrático. ¿No te parece paradójico? Sí me parece paradójico y yo francamente cuando estabas hablando de que el INE estás jugando este papel como el cuetero, siempre queda mal, sea por esto o sea por lo otro, se haga la consulta o no se haga, siempre va a resultar el INE el culpable, porque esa es la estrategia, desacreditar al árbitro electoral que hasta hoy, en estos 3 años y pico que llevamos con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, ha mostrado criterio propio, autonomía, independencia en sus decisiones. No te olvides cómo les dolió que les bajaran las candidaturas,
que los consejeros es. bajaran las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, quien, por cierto, tiene acusaciones de violación muy graves, y a Raúl Morón, Así que iba a es. ser el Candidato en candidato en Michoacán. Sí. Eso no se lo perdonan al INE. Incluso acuérdate que amenazaron con Sí. ir a sacarlos de Sí. sus casas. Sí, el vicegobernador de Guerrero. El vicegobernador, bueno, más bien el gobernador Es interesantísimo, real ¿no? de Morena. Interesante, y es una Morena, maniobra en sensacional, ¿no? De acusado pasa a acusador, de candidato se repliega en virtud de las circunstancias y entonces postula a su hija, ¿no? El gobierno federal lo secunda y en la práctica es quien ejerce el cargo del gobernador. No, de verdad, es una comedia. Pues es propio de un país bananero, ¿no te parece? Solo en México suceden estas cosas. Para empezar, que haya quedado la hija. El calificativo de bananero ya me empieza a parecer poco, tú. De verdad, es que esto ya es surrealista. ¿Nos tienes algo? Les tengo unas cosas también tremendas en ver, espectáculos. Ahora sí vamos a entrar a los espectáculos. Otro ratero ¿Qué les parece? sorprendido, otro ratero No, ahora sí sorprendido. vamos a los espectáculos. A Les voy ver. a platicar, fíjense nada más. La historia de, bueno, Alejandra Guzmán, lo que parecía imposible, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio por fin van a poder estar en un concierto juntas. Próximamente van a tener una gira en abril aquí en México. También van a estar por Estados Unidos, en Las Vegas y en otras ciudades. Además, pues también la noticia de que Alberto Vázquez a sus 81 años volvió a dar el sí acepto y se va a casar con una chica pues mucho menor que él. Sin embargo, pues bueno, ahí está la noticia con Alberto Vázquez que se va a volver a casar. ¿Cómo ven la situación? ¿Ustedes se volverían a casar? Una ¿Se animan? treintañera, ¿verdad? Treintañera, sí. Si no mal recuerdo, sí. Creo que se llevan 24 años menos, creo. Bueno, entonces no es treintañera, si tiene 81. Mira, nada No, no es cierto, más. sí los estoy mintiendo, amigos. No, sí es muy joven, es muy Sí, joven. es Es una treintañera, chica, es sí, es una chica treintañera. muy joven. Sí, sí, sí. No recuerdo el dato, pero sí es una chica muy joven. El compañero Alberto resultó un mañoso. Bueno, Y él que este puede. asunto de Talía y No, Paulina Rubio y Alejandra perdón, Guzmán. ¿Qué Paulina tal? Que estaban Alejandra. súper mal y de Me repente. recuerda a Mijares y a Emanuel. También que andan haciendo tenían giras rivalidades. juntos, ¿no? Pues es que la necesidad, La necesidad. ¿no? La necesidad, buscar la chuleta, no cabe de otra. Sí, así es. ¿En qué Pues- va a acabar la revocación, Pancho? Pues ya te dije, va a ganar el presidente ampliamente, va a decir, miren, el pueblo me quiere y aquí me quedo hasta el 24. Ojalá y sea. Y esas intenciones sean solo hasta el 24. ¿Qué decir, Pancho? Realmente es una situación desconcertante y no muy halagadora. Pues señores, les agradecemos mucho su atención, siempre muy agradecidos con ustedes. Ojalá que les hayamos resultado en algún sentido interesante, les hayamos aportado algo. Muchas gracias, Pancho. No, gracias a ti. Muchas gracias, Muchas gracias a Renata. ustedes, gracias. Muchas Un gracias a honor, un ustedes. placer. Buenas noches.